Hola, ¿qué tal? El 5 de agosto del año 1966, los Beatles publicaron su octavo disco y con él todo cambió. Se trata de Revolver, un disco revolucionario a partir del cual la historia de la música pop nunca sería más la misma. Acompáñenme a descubrir este fascinante disco y el universo que envuelve todo lo ocurrido antes e inmediatamente después en la vida de los cuatro de Liverpool. Gracias por estar ahí en este nuevo episodio de Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Gracias por suscribirse, por leer la reseña completa y detallada con todos los audios en revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Acompáñenme. Cuando apareció este disco Revolver en las discotiendas, la historia de la música pop cambió para siempre. Nadie esperaba, en un momento en el que los Beatles estaban en el tope de su popularidad y todavía estaban tocando en directo, que pudieran regresar con un disco de esta naturaleza. Su disco anterior, Rubber Soul, había sido publicado a finales de 1965 y aunque ya se intuían algunos cambios importantes en la forma de componer y también en algunos elementos instrumentales, nada hacía pensar que el cambio drástico, radical que se produciría pasaría a ser una especie de antes y después en la carrera de los Beatles y en general del panorama musical pop de los años 60. Y más aún, que este disco se convirtiera en una especie de piedra angular para el desarrollo de la música pop que seguiría durante varias décadas. Este es un trabajo verdaderamente trascendente. Coincide con un momento en el cual los Beatles deciden terminar de tocar en directo, cosa que hasta ese año 1966 se había convertido en una rutina y en un compromiso ineludible para los Beatles, que viajaban por el mundo promocionando cada uno de sus discos. Durante todos los años previos, 1963, 64 y 65, los Beatles publicaron 2 LPs por año, además de unos cuantos singles y además de algunas películas. Pero 1966 fue el primer año en el cual solamente publicaron un disco y no hicieron ninguna película. Tuvieron que terminar sus contratos que los llevaron a tocar los últimos conciertos, y de hecho cuando Revolver llegó a las discotiendas todavía los Beatles no habían terminado de presentarse en directo, cosa que ocurrió a finales de aquel mismo mes de agosto en el Candlestick Park de San Francisco, que cerró ese capítulo que por supuesto fue muy importante para el gran boom de la Beatlemanía y por supuesto para acercar a los Beatles a las grandes audiencias. Pero ¿por qué Revolver es verdaderamente, además de una joya discográfica, un paradigma? Es un disco que contiene elementos
no conocidos hasta ese momento en el mundo de la música, y es el inicio de la psicodelia dentro de un vasto panorama que produjo discos verdaderamente rompedores y que en su gran mayoría ocurrieron en el año 1967 con Sgt. Pepper, que fue el disco que siguió a Revolver, el debut de Pink Floyd y otros muchos. En el año 66 se habían editado antes de Revolver 2 discos fundamentales. Uno fue Pet Sounds de los Beach Boys, crónica que pueden conseguir aquí en nuestro canal, y también Aftermath de los Rolling Stones, que fue también para los Stones un antes y un después. Pero no fue hasta la llegada de Revolver que la música pop cambiaría para siempre. Y en ese momento, a partir de Revolver, los Beatles comienzan una etapa nueva y muy distinta que los llevaría a grabar discos verdaderamente revolucionarios y que nunca presentaron en directo. Revolver, Sgt. Pepper, el doble álbum blanco, el Magical Mystery Tour, por supuesto Abbey Road y el disco final Let It Be. Pero este en particular tiene un contenido verdaderamente poderoso, comenzando con la primera pieza que grabaron, la primera pieza que acometieron, que se transformó en la última del disco. Me refiero a Tomorrow Never Knows, que contiene los primeros experimentos realizados por Paul McCartney, en este caso con cintas electromagnéticas, que era un recurso que habían estado utilizando algunos músicos experimentales dentro de la música concreta, pero McCartney había estado nutriéndose, estudiando qué ocurría en el mundo de la música más allá del universo pop. Por supuesto dio con Brian Geeson y su Dream Machine, que fue un experimento que no llegó a mucho, pero que lo inspiró para hacer esos experimentos, también nutriéndose de la música experimental de John Cage, de Karlheinz Stockhausen, de modo que con un Revox, un grabador de cinta que acababa de comprar y que era algo novedoso para la época porque era para uso casero, produjo algunos de esos experimentos que fueron a parar a Tomorrow Never Knows. George Martin y el ingeniero Geoff Emerick reprodujeron esas cintas en reversa, produciendo ese efecto psicodélico y esos sonidos indefinidos que son la característica de esta pieza y luego de otras en el futuro cercano, y que luego también, por supuesto, otras agrupaciones utilizaron como recurso expresivo. De modo que en Tomorrow Never Knows no hay un solo de guitarra, como era lo usual, sino hay un solo, entrecomillado, de cintas electromagnéticas, cosa absolutamente novedoso y vanguardista para 1966. Pero hay además otros temas aquí muy importantes. Está la lisergia de I Only Sleeping, un tema de John Lennon, que también había puesto la letra de Tomorrow Never Knows basándose en el libro tibetano de la muerte. Pero también hay piezas de George Harrison que dio un brinco cualitativo en su modo de componer, con canciones como por ejemplo Taxman, que es la que abre el disco, o la primera incursión en la música de la India, que es Love You Too. Y además de eso, esa canción es, junto con Eleanor Rigby, otra de las joyas, en este caso de McCartney, de este disco, que inauguró una modalidad que hasta ese momento no había ocurrido en los Beatles, que es la de que alguno de ellos se encargara prácticamente de todo. En Eleanor Rigby, McCartney toca con un
cuarteto de cuerdas y no hay otro Beatle. Y en Love You Too, Harrison, con un grupo de músicos indios, le da vida a esa canción sin ayuda del resto de los Beatles. Y por supuesto hay canciones maravillosas como For No One, Good Day Sunshine, o el acercamiento a la música soul del sello Motown de Got to Get You Into My Life, por ejemplo. También está un tema que luego sería recuperado para la película de dibujos animados que se lanzó en 1969 con el nombre de Yellow Submarine, una canción cantada por Ringo Starr y que es favorita de grandes y chicos. Así que este disco es un trabajo verdaderamente completo y ecléctico que de alguna manera inspiró a miríadas de músicos y de grupos alrededor del planeta, aunque era muy difícil imitar un sonido como el que George Martin y Geoff Emerick lograron en este disco. Hay además elementos importantísimos a destacar, como por ejemplo el arte de la portada, que está realizada por Klaus Voormann, un músico que habían conocido en su época primeriza en la ciudad alemana de Hamburgo. Luego Voormann fue el bajista en esta época de Manfred Mann y fue el encargado de realizar una portada de carácter psicodélico, pero que no utilizaba colores, que era la característica esencial de la era psicodélica. E hizo una especie de collage con elementos propios y algunas otras fotos. Entonces, además esta carátula, esta portada es la primera en la cual aparece, aunque muy en pequeño, en una miniatura, alguien diferente a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, que es el propio Klaus Voormann aquí al lado de su firma. Todo esto compone un cuadro verdaderamente impresionante que hizo de Revolver un disco único en la historia y que para muchos es el favorito de los Beatles. Era el octavo. Prácticamente este disco pudiera ser considerado el momento en el cual los Beatles cambian y comienzan la segunda etapa de su carrera, metidos de lleno, sumergidos en los estudios, principalmente en los estudios Abbey Road, con George Martin al frente. Un disco verdaderamente único que todo el mundo debería no solamente conocer, sino disfrutar de la experiencia de el vinilo. Este en particular, que no es nuestra primera copia, ni mucho menos, es la que se editó en años recientes, cuando se hizo un trabajo meticuloso de restauración de las cintas multitracks originales, y merece la pena tenerse porque el sonido es verdaderamente prístino, cristalino. Gracias por estar ahí en este nuevo episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta, los invito a suscribirse, a leer la reseña completa con los audios completos en revista ladosis.com y por supuesto a seguirnos en los futuros episodios que además van a incluir entrevistas. Revolver, la revolución ocurrida 55 años atrás, cuando el mundo estaba cambiando todas las reglas. Chao.